tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. ¿Qué tal amigos? Soy José Luis Maigua y en este video estaremos conociendo todo referente a conectores en quichua. Hasta hoy en los videos hemos aprendido a hacer palabras, a hacer oraciones, a poner ideas, pero no hemos aprendido todavía a secuenciar las mismas. En este video estaremos aprendiendo todo eso, cómo ir formando oración tras oración para después ya formar párrafos. Así que bienvenidos una vez más. Vamos a empezar justamente conociendo o viendo algunas oraciones para que se den cuenta cómo va a quedar al final. Empiezo con esto porque, como en el título decía, a formar párrafos, conectores. Esto nosotros vamos a aprender a relacionar. Con estas 4 oraciones vamos a aprender a formar un párrafo, quitar los puntos y en vez de eso poner alguna palabra de conexión para que no esté suelto solo en oraciones, sino también ya vaya formando una idea. Ayuda mucho para que ustedes relacionen palabras, relacionen ideas y hagan una presentación, un diálogo más formal, más extenso. Así que vamos a ver a continuación ya las palabras de conectores en quichua. Tengo muchas, he buscado detenidamente todo tipo de conectores. Ha habido lógicas, ha habido de conexión, de secuencia. No voy a dividir en nada de esos tipos directamente las que existen en quichua. Ustedes pueden ver aquí, acorde a su necesidad, ustedes pueden buscar aquí las traducciones y cómo se dice tal palabra en quichua. Vamos a leer algunas palabras para que escuchen y aprendan la pronunciación. Por ejemplo, aquí dice hipaman es después, chaypacati es después de eso, chayhuasha es posteriormente, Katipi es después o luego, Shina o Chashna es así, o ejemplo, Katilla, seguidamente. Algo que usted lo hace muy seguido, muy a menudo, pone usted Katilla. Shinapash, aún así, a pesar de eso, sin embargo o también pero. Shinayata, asimismo, de igual manera, del mismo modo, igualmente. Chaimanta, por eso, por ende, de ahí que y por tanto. Nishpaya es suponiendo que, digamos que o presumiendo que. Y más acá tenemos Shinakashpaka, siendo así, si es así o entonces. También tengo acá otra palabra, dice Shinaka, así que o también entonces. Ña o ñaya, ya o ya mismo. También tengo otra palabra que dice acá tukuchingapak, para terminar, en conclusión o para finalizar. Nishpara es a propósito o hablando de eso. Y acá la última palabra es chaykamanga, hasta eso o mientras tanto. En las traducciones he puesto todo el tipo de palabras o sinónimos que puede existir de esa palabra en quichua. Si ustedes tal vez buscan o no encuentran aquí alguna traducción o quieren de alguna palabra en específico, pueden escribirme en comentarios. Yo estaré dando la traducción de los muchos que ustedes tengan en mente. Pueda que las traducciones en quichua sean estas mismas palabras. Así que vamos a continuar con otra más. Por ejemplo, aquí tengo ya otras palabras que dice kutin, otra vez. Maski es aunque. Chaitayata, a eso mismo. Nyakutin, otra vez. ¿Sí? Ashtawan, además, más aún o más.
Chaihawa es encima de eso, a pesar de eso. Kutimbash, de nuevo, una vez más, otra más. Ñuqapiqa es para empezar una idea. A mi pensar, en mi opinión, para mí o en mi juicio. Ña Shupi, por otra parte, por otro lado, o cambiando de tema. Kayaringapak es para empezar, para dar inicio o para comenzar. Sí, vamos a este lado, dice Shukshimipi, en otras palabras, o mejor dicho, Kunan, ahora. Ushaiyami, es posible, es viable o es probable. Y Macha es no sé, tal vez, quizás. Y Kikinga, y usted, mientras que Kanga es y tú. Sí, como ustedes pueden visualizar en todo esto, son todos conectores para enlazar ideas, enlazar oraciones, para hacer una presentación ya extensa, para mantener un diálogo más extenso con cualquier otra persona. Es muy usual, muy funcional utilizar estos conectores. A continuación van a ver ustedes, ya no me gusta mucho escribir, poner mucho contenido en las diapositivas, pero en este caso sí me tocó hacerlo, para que ustedes se fijen cómo van puestos los conectores, cómo van unidos a las oraciones. Aquí, como ustedes visualizan, ya no hay oraciones. Sí, están ya secuenciadas, cambiadas. En vez de los puntos he puesto aquí conectores. ¿Sí? Todos los que ven aquí de rojo están los conectores. Y por supuesto en quichua también están de rojo, para que ustedes se den cuenta cómo va ubicado. Sí, aquí está en español, aquí en quichua. Vamos a leer para que ustedes comprendan mejor cada uno de los conectores. He puesto lo más sencillo posible para que ustedes aprendan de mejor manera. Una vez que logren ustedes comprender cómo funciona o cómo se incluyen los conectores, fácilmente podrán hacer su propio diálogo, su propia presentación. Vamos a leer lo que dice acá. Vamos a empezar por español primero. Hola amigos, mi nombre es José Luis. Hoy quiero contarles sobre las cosas que hago los sábados y domingos. ¿Sí? Dice aquí, los sábados me levanto muy de día. Paso jugando fútbol mientras mi esposa pasa con mis padres. A ella no le gusta mucho. A pesar de eso me sigue a algunos partidos. A propósito, ayer jugamos contra un equipo muy fuerte. El más bueno de nosotros no vino y por eso perdimos. A más de eso, yo me lesioné el pie. Por eso hoy no voy a jugar, pero tengo en mente lo siguiente. Para empezar, iré con mi familia al teleférico en Quito. Después de eso iremos a buscar comida, aunque no conozco mucho Quito. Posteriormente iremos al parque para caminar un poco, aunque a mi hija no le gusta mucho. Ya para terminar el día regresaremos a la casa escuchando buena música. ¿Sí? Entonces, en vez de los puntos, en vez de decir simplemente paso jugando fútbol, punto. Otra oración sería mi esposa pasa con mis padres, punto. En vez de eso yo he puesto conectores. Y de esa manera en todas las demás que ustedes ven con rojo. Ahora vamos a ver en quichua cómo queda eso. Dice, Imanaya Mashikuna, Ñuka Shutimikan José Luis. Kunan kankunaman rimangapak munani imata ñuka wacha shinallata inti punja ruraykunata. ¿Sí? Como ustedes pueden visualizar, en la primera línea no hay ningún conector y por lo tanto en quichua tampoco. En el segundo párrafo ya hay algunos conectores. Wacha punja kunata, punja punja hatarine, rumpata haitaipi pujashpa yaline. Chaykamanga,
¿sí? Chaykamanga ñuka warmika ñukapak tayta mamawan yalin. Payka mana yapa munanchu, shinapash wakinbi katiwan pukllayman. Nishpara, kayna pukllarkanchik sinchi puklakunawan. Ñukanchikpak ali pukllak mana shamurka. Chaymanta urmarkanchik. Chay hawa ñuka chakita fakirkani. Chaymanta kunan mana pukllagrini. Shinapash kayta yuyaypi charini. ¿Sí? Estamos aquí en lo siguiente para comenzar. Kallarinkapak ñukapak aylluwan telefericoman risha. Chaypakati rishun mikunata maskangapak. Maski kito kitita mana ali riksishpapash. Katipi pukllana pambaman rishun purinkapak. Maski ñukapak ushika mana ashta munakpipash. Ña punllata tukuchingapak tigramushun wasiman ali takikunata uyashpa. ¿Sí? De esta forma es como funcionan los conectores. Yo he leído lo más despacio posible para que ustedes vayan escuchando, sobre todo la pronunciación, tanto de lo que está en negro y también de lo que está en color rojo. Si ustedes se fijan, ya tal vez pongan pausa a este video. En cada uno ustedes pueden visualizar las traducciones de los conectores. ¿Sí? Así que aprendan, intenten y sobre todo apliquen mucho en diálogos, porque hablando es la única forma de aprender, no tanto escribiendo, sobre todo es hablando. Sobre todas las cosas, practique en diálogos, por favor. Ese es el video que quería compartir con ustedes sobre los conectores en quichua. Secuencien oraciones, secuencien ideas. Esto ya es, como les mencionaba, un quichua más avanzado. Si quieren solamente hacer oraciones simples, pueden utilizar conectores de seguidamente, después de eso. Fácilmente hacer una presentación muy simple. Por ejemplo, yo juego en la casa, después yo me voy al estadio, después. Sí, una presentación más fácil. Esto ya es un escrito, un párrafo ya un poquito más extenso. Así que solo les invito a que aprendan, a que practiquen mucho y de esa forma vayan enriqueciendo la cultura y sobre todo el idioma quichua. Un gusto hacer video para ustedes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chau, chau.